Hola y bienvenidos otra vez a Nisi Habla. Estamos muy emocionados del episodio de hoy. Sí. Vamos a hablar del matrimonio. Dios mío. Y mucha gente han pedido ese episodio. Y pues por buenas razones, ¿verdad? El matrimonio es un tópico muy importante de hoy en día. Ujú. La gente pensando en casarse, la gente que ya son casados, pero tienen preguntas del matrimonio, del diseño, de qué espera Dios de nosotros en el contexto del matrimonio. Sí, porque hay mucha falsa información que se ha dado, se ha Demasiado. transmitido en la sociedad, en la iglesia, entre familia, y hay muchas preguntas. Sí. Esto es un episodio que se ha pedido mucho, lo hicimos en inglés, y siempre ¿cuándo lo van a hacer en español? Pues aquí estamos. Aquí está Pueblo. Así que antes de empezar, vamos a orar. Dale. Señor, te damos gracias por otra oportunidad de venir a tu presencia y Escudriñar. escudriñar tu palabra. Señor, a través de este episodio, Señor, bendice a tu pueblo. Toca sus matrimonios, trae crecimiento, trae restauración a los que lo necesitan. Y Señor, trae sabiduría a los que lo están pidiendo. Y yo espero que este episodio sea de bendición para muchos, Sí, sí. que sea de mucha ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Antes de empezar, tenemos que comenzar con lo más básico, que es un matrimonio. Cómo fue instituido, quién lo hizo. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a empezar con la creación. En Génesis 1:26 tenemos Dios ya creó la creación. Es importante de darse de nota que el Señor habló a la creación. Hasta este punto, todo fue hablado. Sí. Habló a la luz, primero habló a la nada para que saliera la luz. Sí. Habló a la luz, habló a las aguas, habló a la tierra. Bueno, ya había agua. Bueno, por eso habló a la agua. Que salieron los peces, que salieron las aves. Habló y se creó. Pero cuando vino al hombre, en el capítulo 26, versículo 26, en el primer capítulo, el Señor hizo algo diferente. Y vamos a ver lo que hizo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Vemos aquí que Dios habló a la creación para que cosas se crearan y saliera. Sí. Pero cuando vino al hombre, él cogió una pausa y dijo, lo va a hacer a mi imagen. A ninguna otra creación él le dijo eso. Entonces, cogió con su mano y formó al hombre. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Y entonces, es importante que dice que él lo creó hembra y macho, o varón, ¿verdad? Y lo llamó Adán. Entonces, si vamos al capítulo 2, vemos que ya hay una creación del hombre, una formación, mejor dicho, una formación del hombre. Sí, un prototipo. Porque el hombre no habló que el hombre saliera. Él lo formó de sus propias manos. Sí. Y entonces vemos que en el capítulo Dios forma el hombre y sopla sobre ese muñeco y se convierte en un ser viviente. Sí. Eso lo vemos en el versículo 7. Entonces vemos que hay una palabra ahí que lo llama en hebreo Adán. Cuando dice que creó el hombre, la palabra para hombre es Adán. Pero Adán quiere decir la humanidad. Sí. Como una especie. No Adán el hombre masculino, sino un prototipo de la humanidad. Y vemos que en ese prototipo se encuentra lo que es varón y lo que es hembra. Sí. Porque vemos que entonces, si seguimos en el capítulo 2, en el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras esté durmiendo, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios entonces Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vemos que el prototipo de la humanidad estaba ahí. El Señor dijo, está solo, no me gusta, como está en la imagen mía y yo no estoy solo. No es bueno que Él sea solo. Porque en mi naturaleza, yo soy Padre, el Verbo y Espíritu. Yo siempre he tenido comunión con yo mismo. Sí. He tenido una comunidad entre yo mismo. Pero para Adán no se encuentra una pareja semejante. Exacto. Entonces, como Él lo creó como comunidad entre Él mismo, porque así era Dios, Él puso a Adán a dormir. Y a dormir le sacó una costilla. Hizo una cirugía espiritual. Sí. Y entonces, de esa costilla formó la mujer. Y en hebreo ahí, por la primera vez, vemos dos palabras distintas. Ish, que quiere decir un hombre masculino, y Isha, lo femenino. Sí. Y le hizo mujer. Entonces, es importante de darse de nota que ya Dios había soplado sobre Adán el prototipo. Ya era un ser viviente. Y entonces, no tuvo que soplar sobre Eva porque ya el viento del espíritu estaba en los huesos de Adán. Ese es otro episodio, mi gente. Es un misterio, ¿verdad? Sí. So ya el soplo de vida estaba en los huesos, de los huesos lo sacó, formó sí. a Eva, así para que sea de la misma clase. Y eso es otra cosa. Para que sea de la misma clase, porque si hubiera creado otra mujer, se hubiera sido una persona o un prototipo de otra clase. Exacto. Porque sería creada como la otra creación y no formada como Adán. Entonces, para que fuera de la misma clase, la formó de un hueso. Sí. Pero ya tenía el viento del Espíritu Santo dentro de ella. Lo trajo a Adán y Adán lo aceptó. Él lo aceptó a ella. Sí. Y vemos aún más que dice que tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y parece que Moisés, inspirado en el capítulo 5 de Génesis, va en el versículo, vamos en el versículo 1 y 2, dice, si me quiere leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creyó y los bendijo y llamó al hombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es interesante, ¿verdad? Porque se enseña que el hombre fue que Dios creó primero y lo creó Adán. Pero aquí dice que él llamó el nombre de ellos Adán. Y así mismo se lee en hebreo. Porque es la humanidad. Sí. Entonces, vemos que Dios crea a Adán, este muñeco, ¿verdad? Y lo sopla sobre él, pone su imagen mientras lo está formando. Y entonces dice, para que tenga comunidad con una pareja que sea semejante a él, lo voy a poner a dormir, voy a sacar un hueso de su costilla y voy a formar una pareja igualito a él. Pero él entonces ahora se convierte en un varón y ella varona. Sí. Entonces, es interesante que él lo ponga a dormir. Vamos a ver eso, ¿verdad? Porque estamos hablando del matrimonio. Sí. Pero si vemos del mismo principio de la creación, todo era profético. Me gusta que cuando hablamos de esto en el primer episodio en inglés, dijimos que no había un plan B de salvación. La salvación por medio de Cristo siempre ha sido el plan. Sí, desde el principio. No fue que Dios hizo la creación y nosotros lo dañamos y él tuvo que hacer otro plan. No, él ya lo sabía lo que iba a pasar. So, lo que hizo él entonces es, voy a hacer un patrón
del mismo comienzo, antes que caiga, para que cuando tengo que restaurarlo, ya saben lo que va a pasar. Sí, Para que Dios, sepan lo que va a pasar. porque Dios siempre trabaja en patrones. So, Él no hace una cosa sin razón. Correcto. O sea, todo lo que Dios hace es para establecer algo en la tierra. Y con el matrimonio es muy profundo, porque el matrimonio va conjunto con el plan de salvación. Amén. Eso es así. Entonces, si vamos a comparar esto, lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Vemos que Él tomó nuestro castigo sobre Él. Está sobre la cruz. Y ya al punto que el sacrificio es suficiente, Él dijo, Señor, consumado es, ya está hecho. El hecho está hecho. Sí. Y dice, toma mi espíritu, suelta tu espíritu, regresa a Dios y Él expira. La palabra ahí es dormir. Sí. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay una diferencia entre los que mueren y los que duermen. Vemos que había una niña que había muerto. Sí. Y Jesús dice, ¿por qué lloran? Sí, él nada más está durmiendo. Pero ellos se burlaron de él. Entonces ese, se enojó un poquito y sacó todo el mundo de cuarto, pero solamente los padres y los discípulos. Y ella duerme y dice, niña, levántate. Y respiró otra vez y regresó a la vida. También vemos que cuando hablaba de Lázaro, cuando habló con los discípulos, él dijo, no se preocupen, él solamente duerme. Sí. Dijo, pues si está durmiendo, no hay preocupación, no tenemos que preocuparnos de nada. Sí. Y entonces el Señor, esta gente no entiende nada. Él murió, tengo que ir allá para despertarlo. Sí. Entonces fue y dice Lázaro afuera. O sea, pero cuando hay esperanza de resurrección, sí, duerme. Pero cuando no hay esperanza, entonces hay muerte. So, no todos dormirán, pero todos seremos cambiados. Entonces, cuando Jesús expira en la cruz, Él no muere, Él se va a dormir. Sí. Porque Él mismo sabía que en 3 días se iba a levantar. Él lo dijo, destruye este templo hablando de Él mismo y en 3 días lo levantaré. So, ella sabía lo que, tenía la esperanza de resurrección. So, en la cruz, Él se va a dormir, exactamente como Adán. En Génesis, Eva es sacada de Adán, de la costilla. Pero en la cruz, cuando el soldado viene y le da con la lanza al lado, ahí sale la iglesia. Y de él sale sangre y agua. Si vemos en Primera de Juan, capítulo 5, dice que hay 3 testigos en la tierra. La sangre, el agua y el espíritu. Sí. Entonces, esos 3 ahora están confirmando el testimonio de Cristo. Y en eso, esa agua y esa sangre, entonces la iglesia es formada. Entonces, vemos que el patrón se repite, aunque sea en reversa, porque en Génesis capítulo 2, Dios sopla en Adán y lo hace un ser viviente. Y después saca a Eva. En el Nuevo Testamento, saca a la iglesia. Y después vemos en Juan capítulo 20 que sopla sobre sus discípulos y dice, recibí el Espíritu Santo. Amén. Y así se convierte la iglesia de Cristo. So, vemos un contraste entre cuando Dios establece el matrimonio y estableciendo la iglesia en el Nuevo Testamento. 2 cosas bien similares, ya que el Viejo Testamento era lo que Pablo dice, una sombra. Estaba apuntando lo que iba a pasar. Sí, porque siempre era plan A. Exacto. Siempre. La salvación siempre era plan A. So, vemos que la iglesia sale de Cristo y tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, lo interesante es cuál es la relación entre un esposo y una esposa en contraste con Cristo y la iglesia. So, ya vemos cómo se estableció el matrimonio en Génesis. Ya vemos cómo la iglesia es establecida en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de entrar en eso, es importante tocar un punto más sobre dormir. Si regresamos a Génesis,
vemos que Dios quería establecer un pacto con Abraham. En ese pacto, él dice a Abraham, prepara el sacrificio. En ese tiempo, en la forma que se estableció un pacto, era por sangre. Entonces tú tomabas unos animales, no uno, eran varios, y lo cortabas por la mitad, y hacía una fila, 2 filas de animales. Y en el medio tú caminabas entre esa fila de animales. Sí. En esa cultura, la pareja en el pacto, que era el débil o la persona más apta para romper ese pacto, tenía que caminar entre los animales y decir que yo sea como estos animales que han sido despedazados, si yo rompo y yo quebranto este pacto. Entonces Dios le dice, yo voy a hacer pacto contigo, haz lo que debes hacer. Y Abraham lo prepara. Ahora, antes de Abraham de pasar entre el sacrificio, Dios causa que un sueño profundo caiga sobre Abraham y él duerme. Entonces, él desciende como fuego y él mismo pasa entre medio del sacrificio. Wow, qué profundo. Dios le estaba diciendo que yo voy a tomar el papel del lado más débil, ¿verdad? Y digo que si tú rompes y si tú descendientes rompe este pacto, yo voy a ser como estos animales. Dios mío, wow, qué profundo. Y es interesante porque es el mismo lo que hacemos cuando nos casamos. Entonces concentramos en la novia cuando ella va a pasar por la fila. Pero la cosa es que el varón también camina la misma fila. La misma fila. Lo que estamos diciendo es que tenemos la misma posición en el matrimonio. Los dos estamos tomando el camino a la muerte. Sí, claro. En sí, porque no hay diferencia. Es un pacto que estamos haciendo los dos. Y claro, nosotros tenemos nuestros papeles diferentes, pero a la vez es la misma fila que tenemos que pasar, porque estamos entrando en un pacto profundo delante de Dios y delante de los hombres. Y es hasta la muerte. Y es un camino que está simbolizando nuestra muerte. Nuestra muerte, sí. Y a nosotros mismos. Sí, y nuestro compromiso a sacrificarnos el uno por el otro. Claro. No es solamente el hombre. No. Y no solamente la novia, los dos. Tenemos que pasar. Vamos tomando ese papel. Diciendo, porque él tiene que pasar por la fila antes de la esposa. Sí, antes de la novia. Sí. Entonces, vemos que Dios toma ese papel y dice, si tú lo rompes, yo voy a ser como estos animales. Sabiendo que ya sí lo iban a romper. Y en quebrantar el pacto, Dios envía a Jesús para ser golpeado, escupido, humillado, clavado en una cruz hasta la muerte. Entonces, en todo eso, Abraham estaba dormido. Y cuando se da cuenta de que había pasado, ya el pacto estaba establecido. No había forma de retornar y decir, no está bien. No, ya Dios, porque Dios hizo pacto. Y cuando él miró a jurar, no había nadie más alto y él juró al mismo. Yo voy a jurar por yo mismo que si tú rompes el pacto, yo voy a ser como esto. Wow. Para asegurarse que sepan que lo que él quiere prometer es serio. Sí. Yo tomaré el castigo. Vemos que la cabeza pasa por medio de la fila y toma ese papel. Entonces, es importante dar eso en mente porque ya cuando entramos a la iglesia y Cristo en el Nuevo Testamento, Pablo tiene una palabra y tiene una opinión sobre eso. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo comenzando con el 21. Sometéis unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén... Espérate. Primero, él hablando a la iglesia entera. Y específicamente al esposo y a la esposa en esa iglesia, en Éfesos. Dice, someteos unos a otros
en el temor de de Dios. Dios. Y entonces se dirige a la esposa. ¿Y qué dice? Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. So, vemos aquí, cuando él comienza, él se dirige a la esposa. Dice que tiene que someterse a su esposo como Cristo se somete al Padre. No lo dice aquí, pero en otros capítulos lo vemos en Colosenses y lo vemos como Pedro lo recibe también en Primera de Pedro, que Jesús está sometido bajo el Padre, entonces el esposo está sometido bajo Cristo y entonces la esposa está sometido bajo el esposo. Sí. So, la unción, y quiero decirlo así porque la palabra de someter no es simplemente autoridad. Exacto. La palabra en el griego es una fuente de recurso, como la cabeza de un río. Sin la cabeza del río no hay río. Exacto. So, si vemos que si la cabeza es que está dando la agua para el río fluir. De esa misma manera, Pablo está dándonos saber cómo el papel del esposo es. No. So, entonces, si ella quiere ser nutrida y ser acariciada y quiere recibir su protección, la fuente de eso viene por la cabeza, Wow. que viene siendo su esposo. Sí. Y es, entonces es un beneficio para la mujer someterse a su esposo, porque imagínate si la fuente es Cristo y la mujer se somete a Cristo, entonces ella puede recibir todos los beneficios del reino de Dios, porque Cristo está sometido al Padre. Al Padre. O sea, claro. Entonces, Jesús recibe del Padre y le da al esposo. Sí. Y el esposo entonces le da a la esposa y a los niños. Exacto. Porque así va fluyendo esa jerarquía. So, entonces, quiero rápidamente ir a Colosenses capítulo 2, en el versículo 18 y 19, porque estamos hablando de la cabeza. Nadie os privo de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no hay visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. So, vemos si está desconectado de la cabeza, entonces el cuerpo no se puede nutrir. Exactamente. Si no está conectado y no hay una unión entre cabeza y cuerpo, no hay crecimiento que da Dios. Exactamente. So, lo que Dios está diciendo es que en la casa debe tener un sacerdocio. O sea, el esposo es el sacerdote de la casa. Y para tener una casa fuerte, pues Cristo tiene que ser la cobertura del esposo. Y entonces el esposo puede entonces dar todo lo que la familia necesita. So, no es solamente yendo a la iglesia, no es solamente participando del cuerpo mundial de Cristo, sino creando algo en tu casa que puede entonces ayudar a la iglesia corporal. O sea, si tu pastor está orando más con tu esposa que tú, si tu esposa está recibiendo más la palabra de Dios del pastor, de su propio esposo. O la agrupación de adoración. Sí, o está están adorando más con tu familia que en la propia casa. Allí hay un problema grande. Porque la iglesia se debe ser reflejada en las casas familiares. Las familias sanas, familias cristianas, son el base y el fundamento de la iglesia. Exacto. La iglesia la gente no debe de ir a la iglesia para recibir su nutrición, sino de reversa. Comienza en la casa
Y eso entonces se transfiere y se refleja en la iglesia. Sí, porque si tú ves en Hechos capítulo 2, el punto era los creyentes unirse para alimentarse el uno al otro. Uh-huh. Eso no era donde principalmente recibían de Dios. El alimento. El alimento, sí. Claro. Era empezando en la casa y después, cuando se unían, pueden entonces ayudar el uno al otro. Claro. Pero la iglesia corporal no es la fuente. No. La fuente debe ser de la casa hacia la iglesia. Hacia la iglesia. Y vamos a seguir, porque el punto está buenísimo. Ujú. En el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. So ya vemos que está estableciendo un gobierno dentro de la casa. Exacto. En la misma manera que te somete a Cristo, te debe de someter a su marido, y dice en todo. Ujú. Y ahí termina. Estos últimos versículos de capítulo 5 de Efesios son 11 versículos y 3 de ellos son sobre la esposa. Wow. Y me encanta eso porque entonces coge el papel del marido aún más serio. Sí. Porque esos 3 versículos son bien serios. Tienen mucho peso. Es algo tomado sin ligera. Pero entonces, de los 11 versículos, 3 de ellos son para la esposa y entonces va al marido. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. En el versículo 25. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice el 26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Uh-huh. Sigue. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uf. ¿Y qué sigue? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa se ama a él mismo. Sí. Dice que debe dar su vida por su esposa como Cristo dio su vida por la iglesia. Exactamente. Se pone serio esto. Sí, y presentándola como una iglesia gloriosa. O sea, no es el trabajo del pastor hacer eso. No. El pastor no puede hacer eso. No. Porque la fuente de una mujer casada no es el pastor, es su esposo. Es su esposo. Y si el pastor es el único que está orando con tu mujer, ¿cómo tú, como esposo, la vas a presentar a Cristo como una iglesia gloriosa? Uh-huh. Es imposible. La cabeza de la mujer o de la esposa no es el pastor. No. Es su esposo. Exactamente. Cabeza sobre el hombre es Cristo. En la iglesia, ese viene el pastor, Uh-huh. el apóstol, el líder de la iglesia. Sí. Sobre el esposo. Lo cubre. Uh-huh. Pero el esposo es que cubre su esposa y sus hijos. Sí, así que mujeres no pueden honrar a tu pastor más que tu esposo. No, es imposible. Porque el que te cubre es tu esposo. No no es tu pastor. No es tu pastor. No es tu líder. No. Todo lo que el pastor dice, pues gloria a Dios y damos gracias a Dios por nuestros pastores que nos ayuda Uh-huh. con la palabra y con la vida, pero al final del día es mi esposo. Yo voy a él y después a mi pastor. Claro. Porque en el gobierno de Dios eso es orden. Y a veces lo que pasa es que tenemos iglesias débiles porque tenemos casas débiles. Porque la mujer, el esposo no quiere someterse a Cristo. Entonces la mujer no quiere someterse al esposo. Y después eso entra a la iglesia. ¿Y quién va a someter a un pastor si no tiene ese gobierno establecido en su casa? Es más que en la iglesia de Corintios, Pablo le dice a la mujer que vayan y pregúntele a tu esposo. A tu esposo. Tu propio esposo, no el esposo de otro. Claro. Y para poner en contexto, dice mujer ahí, pero la palabra por mujer en griego es mujeres casadas. Uh-huh. No es decir que la mujer no debe de tener una posición de liderazgo en la iglesia. No es para decir que la mujer no debe de hablar en la iglesia. En este caso, en esta iglesia, las mujeres estaban hablando fuera de su turno uh-huh. y haciendo preguntas fuera de tu turno. Pero Pablo está estableciendo cuál es la jerarquía
que Dios estableció. Entonces, como tú tienes un esposo, si tienes preguntas, él aprende del liderazgo de la iglesia. Y tú en tu casa, lo que estamos hablando, en su casa tú puedes hacer todas las preguntas y aprender de su esposo. Porque tu esposo es quien te cubre. Exacto. Entonces, esa jerarquía es lo que Dios ha establecido. Y más que el hombre toma su papel como sacerdote de la casa, porque estamos hablando que estamos contrastando Cristo y el esposo, y la esposa con la iglesia. Entonces, si vemos en Hebreos, vemos que Jesús está sobre los ángeles. Jesús está sobre Moisés. Jesús está sobre la ley. Jesús está sobre el sistema levítico de sacerdotes. Porque él es parte de un sacerdote superior de la línea de Melquisedec. Entonces, si el esposo va a tener que representar a Cristo, él toma ese papel de sacerdote también en la casa. Entonces, mientras yo aprendo de Cristo, yo puedo entonces enseñar en la casa. Exacto. Y cuando yo me someto a su sacerdocio, lo que yo estoy diciendo es que yo confío en el plan y el patrón que Dios estableció en la tierra. Yo confío no solamente en el plan de matrimonio, sino también en el plan de salvación. Exacto. Y redención. Claro. Porque el matrimonio es un tipo de redención. Sí, porque la iglesia se somete a Cristo, sabiendo lo que Cristo hizo. Sí. Si la iglesia se revela en contra de Cristo, está diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente. Exactamente. Que lo que hizo no fue lo que necesitaba para perdonarle el pecado. Y es una acusación muy seria. Sí. Por eso es que a veces nos deja pasar por alto el divorcio. Y nos tratamos el divorcio como que no es algo serio. Pero declarar que ya uno no quiere estar casado está diciendo que yo no confío en el plan de redención que Dios estableció. Eso es algo muy serio. Y nosotros no estamos jugando situaciones donde hay abuso, donde hay amenaza de vida en la casa. Pero si alguien está diciendo, pues ya yo no quiero estar casado porque el hombre ya no me gusta. No me gusta. No, lo que tú estás diciendo es que ya Cristo no te gusta. Y es más, ya tú estás diciendo que lo que Dios hizo para redimir mi vida de una eternidad en el infierno no es importante. No importa. No importa, no es suficiente. Necesito algo más. Porque algo más el fresco. matrimonio es la única cosa en la tierra que nos enseña o nos demuestra el misterio del plan de Dios. Porque ¿por qué un Dios santo y sublime y sobre todo quiere redimir a personas como nosotros? Hizo un plan desde el comienzo. Sí, pero Él nos quiere tanto que Él estableció ese plan y nos dio la oportunidad de participar en ese plan a través del matrimonio. Y es la única manera. Podemos aceptar a Cristo, pero en práctica, como participamos en práctica aquí en la tierra, en su plan es casarnos. Es algo muy pesado. El matrimonio no es algo para satisfacer los deseos de la carne. Sí, Pablo dice que es mejor casarse que quemar, pero no debemos entrar en un matrimonio para satisfacer la carne. Eso es algo espiritual. Eso es el plan de Dios de redención. Eso no es algo para unirse físicamente. Es algo espiritual. Porque si algo pasa a tu esposo y tú no puedes satisfacer eso físicamente, todavía tú tienes que quedar que casar con ella o con él. Para las mujeres. Porque es un pacto espiritual, no es un pacto físico. ¿Cómo se dice? Se establece físicamente a través de la unión, pero en sí es algo espiritual.
En Efesios 5, para terminar el capítulo, dice que porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida y también, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, ya estamos hablando de eso, y de su carne y de su hueso. Ya aquí Pablo está refiriéndose a Génesis, cuando Adán le dijo a Eva, tú eres carne de mi carne, tú eres hueso de mi hueso. Aquí está diciendo que Cristo a la iglesia somos uno. Y por eso dejará el hombre, y otra vez capítulo 2, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice que esto es un gran misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y la iglesia. Fue 10 versículos hablando entre cómo la esposa trata al esposo, cómo el esposo trata a tu esposa. Y después dice que este es el misterio de la relación entre Cristo y la iglesia. Si podemos entender la importancia del matrimonio, podemos entonces entender la importancia de la relación de Cristo a la iglesia. Amén. Y por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. Si yo te amo, vamos a poner de esta manera, en la manera que yo te trato a ti, tú puedes ver mi relación con Cristo. Wow. Pablo dice que yo veo como un espejo, pero está borroso. Sí. Pero entonces en Tesalonicenses dice que lo más que yo veo a Cristo, lo más yo me convierto a Él. Wow. Entonces, cuando yo me convierto a Él, me está cambiando de adentro para afuera. Y eso entonces se refleja en la relación que yo tengo contigo. Es verdad. Entonces, sí, hay muchos pastores, hay muchos profetas, hay muchos maestros, evangelistas allá afuera. Sánase la iglesia. Siglos y siglos que vemos pastores, ¿verdad? Aún ahora hay pastores en el ministerio por décadas. Sí. Pero si vemos y examinamos el matrimonio, hay fallos. Sí, porque ni debemos a veces mirar al hombre, porque alguien puede decir cualquier cosa, tiene talento para hablar, tiene eso, pero a veces hay que mirar el cónyuge de esa persona. Si la mujer es la pastora, pues mira a su esposo, cómo está, cómo se ve. Pueden si hablar el hombre bonito. Mira a su esposa. Puede hablar bien bonito y sabe cómo hacer el papel de un cristiano y fijarse como ser cristiano. Puede predicar, puede saber la palabra, pero en la forma que él trata a su esposa o la forma que su esposa lo trata a él, es todo lo que uno debe saber cómo es su relación con Cristo. Sí, eso lo indica más que cualquier otra cosa. Porque si el matrimonio está roto, pues la relación con Cristo también. Como un líder en el cuerpo, como yo puedo decir, como un pastor o un apóstol, ¿verdad? Que son líderes de la iglesia. Que yo amo a la iglesia, que cuido la iglesia, pero no cuido de la mujer mía, que es representante de la iglesia, como dice la Biblia. Imagínate, eso es su propia relación con Cristo. Porque yo soy la primera iglesia que tú tienes. Eso es así. Tú puedes ser pastor, pero la iglesia el edificio que tú vas los domingos no es tu iglesia, es tu esposa. Tu esposa es tu iglesia. Tus hijos. Tus hijos. Juan dice, hablando de relación entre hermanos, pero como el tema es el mismo. Dice, ¿cómo yo puedo amar a un Dios que no veo y aborrecer el hermano que sí veo? Exacto. Yo lo quiero cambiar un poquito, decir, ¿cómo yo puedo decir como un líder en la iglesia que yo amo a la iglesia, que no se ve porque es algo intangible, y odiar o maltratar a mi esposa? Sí, la iglesia con quien tú vives. Tú, como mi esposa, es representante del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Cristo murió por la iglesia. Entonces, yo debo de sacrificar el yo por el mejorar suyo y de mis hijos. Sí, y como yo te trato a ti, es decir al mundo cómo yo me siento de Cristo, cómo es mi relación con Cristo. Claro. Si yo te trato mal, lo que yo estoy diciendo no es que no está hablando de ti, está hablando de Cristo. O sea,
a mí no me importa el sacrificio de Cristo. A mí no me importa lo que hizo en la cruz por mí. Ese pacto que Él hizo con nosotros de redimirnos ya no me importa. No importa. Es algo muy pesado. Algo feo. Sí, aunque hay más versículos para el esposo, pues los de la mujer, aunque son en pocas palabras, tienen mucho peso también. Porque el hombre que tiene que hacer el sacrificio, pero mujer, ¿cómo tú recibes ese sacrificio? ¿Tú te imaginas que Cristo venga para atrás y la iglesia diga, no, está bien, yo me quedo aquí? Eso es lo que está diciendo cuando tú estás diciendo que ya no quiere estar casada. Viene Cristo y dijo, te voy a llevar para la eternidad, para el cielo. Y la iglesia le diga, no, No, está gracias. bien, no fue suficiente, ni toma. Quiero algo diferente. Dios mío. Y eso es lo que pasa en matrimonios con las esposas. Porque recuérdese que la maldición que estaba sobre la mujer, no que Dios le puso la maldición por su rebeldía, esto es lo que le pasó. Tu deseo sería para estar en el lugar de autoridad y posición de tu esposo, pero tu esposo siempre estará sobre ti. Sí, porque el reino de Cristo no tiene fin. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en que la mujer se someta, y la palabra de someterse está ligada con la palabra de mansedumbre. Si tú eres una persona mansa, pero la palabra mansa en el latín y en el griego que se escribió, no es una persona débil que se dice, sí, está bien, todo, a todo. No, es un caballo de guerra bajo control. Wow. Esa es la palabra que se usa. Exacto. Una persona mansa o una persona sometida es una persona lista para la guerra, pero bajo control. Wow. Eso es poderoso. Que tiene Porque disciplina. a veces cuando las mujeres escuchan esa palabra, someterse, ellas creen que, pues yo no soy débil, pero no, es tu fuerza bajo control. Someterse no es tomarle el papel de la debilidad. Porque Jesús se sometió a la cruz. A cualquier momento, él oró al Padre, si se puede tomar este papel de mí, quítamelo. Pero dijo, él se sometió a la muerte. Y lo venció. No que era más débil. No. Pero como una persona bajo control, sabiendo cuál era el plan de Dios, lo dejó pasar. Y podía llamar a los ángeles y que lo quitaran de esa cruz. Exacto. Y dijo, no, el plan que tiene el Padre me da más gozo. Exacto. Lo que viene después de esto, vale la pena lo que va a pasar ahora. So, bajo disciplina y control me someto. Y por eso es que Pablo comienza, antes de decir mujeres casadas, porque estamos hablando de esposas, sométase a su esposo. Él comienza ese versículo, ese parágrafo, sométase unos al otro. Sí. Porque Pablo también dice que no hay mujer ni hombre en el reino. Pero todos somos coheredores de salvación. Sí. Estamos en el mismo papel. Pero cuando estamos hablando del gobierno dentro de la casa, entonces la mujer se somete bajo su esposo. Sí. Porque va a haber áreas que yo soy más fuerte. Pero a veces yo tengo que controlar esa fuerza. ¿Por qué? Para no dañar a mi esposo. Igual que él. Él a veces quiere hacer cosas como el líder de la casa. Pero lo que él tiene que entender es que hay personas detrás. Todos tenemos que controlar la fuerza que tenemos. Ya. Porque él es más fuerte físicamente. Yo tengo que tener en cuenta no solamente lo que yo puedo hacer, pero cómo eso va a afectar a ti y a mis hijos. Exactamente. Exactamente. No es solamente una mujer que tiene que controlarse, los dos. Porque a veces hasta si nosotros dos entramos con toda nuestra fuerza sin pensar, eso es el matrimonio más débil. Claro. Eso puede debilitar la casa entera. Pero si los dos son sometidos en su papel, en su rol, sería más fuerte todavía el matrimonio. Claro. Claro. Y tengo que asegurarme que yo estoy haciendo lo mejor para ustedes, no lo que es mejor para mí.
Sí. Digo, yo estoy aquí para santificar a ustedes. Yo estoy aquí Mm, para purificar a ustedes, para sí, lavarle a vale. ustedes por la agua de la palabra. Ujú. Así que Lo que esposos tienen que saber la palabra. yo no estoy aquí para enseñar mi fuerza. Ujú. Mm, Yo estoy aquí wow. para mejorar la familia y asegurarse que ustedes tengan éxito. Cuando Sí, ustedes tengan éxito, yo tengo éxito. sí. Así que el matrimonio debe ser algo de bendición para Ujú. todos. Y a veces olvidamos de eso. Estamos aquí. Yo estoy aquí para ser una bendición para mi esposo. Mi esposo está aquí para ser una bendición para mí. Amén. Y después los que tienen beneficios son nuestros hijos. Los hijos. Porque entonces eso se convierte en una bendición generacional. Ujú. Hasta 1000 generaciones. Sí. Porque estamos estableciendo la cabeza de la iglesia, que es Cristo, en nuestro hogar. Sí. Entonces nuestros hijos ven eso y ellos lo imitan. Ujú. Ellos le enseñan eso a sus hijos y ellos lo imitan. Sí. Y a sus nietos y a sus bisnietos. Sí, por eso es que naturalmente nos da gusto cuando vemos una pareja que se está casada por 50 años. Ujú. ¿Por qué eso nos da gusto? Porque nos, No alegra. sí, nos alegra, porque es la imagen de Cristo Ujú. y es algo establecido, es algo firme y sabemos que eso es algo que es No es- generacional, una bendición generacional. Y no es fácil. No. Fácil es buscar el divorcio cuando la Ujú. cosa no va bien. Pero si tú pasaste por 50 años, esos son 50 años que trabajaron juntos, pasaron por momentos difíciles Ujú. Y vencieron. y vencieron, lograron. Wow. Qué bueno. Yo creo que ahí está, podemos aterrizar Sí. este avión de Ujú. bendición. Aleluya. Así que hay algunos que están viendo este episodio, están diciendo, mira, yo estoy luchando mi matrimonio, estoy Ujú. a punto de divorcio, y no estamos hablando de situaciones de abuso ni de amenaza No, de vida, claro. pero Vamos los a, sí, que, vamos a decir, claro, si tu vida está amenazada o la vida de tus hijos está amenazada o si en caso de infidelidad, no estamos hablando de esas situaciones. Estamos sí, hablando de gente que no respetan el matrimonio ujú. y que entonces quieren divorcio por sus propios Sí, o está pasando lujuria y sí, o están pasando un tiempo difícil pero se puede arreglar, ujú. ¿me entiendes? Confía en el plan de Dios. Amén. Eso sería mi consejo. Confía en el plan de Dios. Porque no es tu plan ya. Ya cuando dijiste que sí, ya cuando caminaste esa fila, dijiste yo me muero al yo. Yo, sí. Los Y dos dijeron eso. sí, los dos. Y me Ujú. someto al plan de Cristo. Así que, pues, los que duran hasta el final, Ese será salvo. esos serán salvos. Así que, hermanos, pues, esperamos que esto ha sido de bendición para ustedes, que con esta sabiduría pueden aplicárselo a tu vida, a tu matrimonio y vencer Vencer. cualquier problema que Satanás trata de tirar y cualquier cosa que trata de, o sea, traer a tu matrimonio, a tu familia. A tu familia y a tus hijos, a tus niños. Sí. Bueno, Así que, pues, gracias por ver este episodio. no se olvide de comentar si ha Ujú. sido una bendición para ustedes y a suscribirse al canal también. Ujú. Hace trabajo de un evangelista. Comparta. Porque yo sé que este es un tema que va a ser de bendición para mucha gente. Sí. Sí. Para los solteros y a los casados. Ujú. Pues hasta la próxima. Pues, Dios Los le bendiga. Los amamos. Shalom. Shalom.